¿Sabías que hay activos y productos que pueden lastimarte la cara? Es muy importante que conozcas qué te estás poniendo en la piel antes de usarlo. Para que no corras peligro, quédate mirando este video. Te cuento activos y productos que podrían poner en riesgo tu piel en caso de utilizarlos. Hola a todos, hola comunidades Moonies, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero ayudarlos. Quiero que no corran riesgo de lastimarse la piel. Porque la verdad, en el mercado hay un montón de productos y activos para sumar a nuestra rutina. Pero no todos son aptos para nuestro tipo de piel. ¿Sabías que algunos activos pueden resultar peligrosos? Sí, puede pasar que alguna crema, gel de limpieza o serum que compremos termine por irritarnos o lastimarnos la cara. No porque el producto sea ácido en una botella o un arma de destrucción que saltó las regulaciones sanitarias. Resulta que algunos activos pueden ser irritantes o demasiado agresivos para algunas pieles. Si los compramos sin saber o los usamos de manera inadecuada, podríamos terminar con la cara colorada, descamada y hasta dolorida. Para que eso no les suceda, les armé el video de hoy. Les voy a dar una lista de activos que no deberían usar en caso de tener determinado tipo de piel o estar cursando determinado cuadro dermatológico. Arranquemos. Primer caso que podría hacer que nuestra piel se lastime: usar retinol teniendo piel seca. No es que una piel seca no pueda usar retinol. No se recomienda su uso a una piel seca que no tenga una correcta rutina de skincare y no haya complementado con productos de skincare eso que a su piel le está faltando. Es decir, la piel seca es una piel a la que le falta sebo, grasas. Aplicarle activos irritantes que descamen la piel, que hagan que esta piel pierda el poco sebo e hidratación que tiene, puede llevar a que se ponga colorada, se irrite un montón, se descame y hasta se lastime. No le indicaría jamás a una piel seca que no tiene una correcta rutina de skincare que iniciara con retinol como primer producto nuevo en su nueva rutina. Básicamente porque no quiero que se acuerde de mí cada vez que se ponga el producto a la noche. Esto es personal. Distinto es si la persona con piel seca tiene una rutina de skincare completa, donde su falta de sebo se ve suplida por un serum, una crema o algún producto que le aporte aceites. En ese caso, la piel seca ya no sería tan seca, básicamente porque le aportamos lo que le está faltando. Una piel seca que recibe aceites ya no se siente tirante, no se descama, es más fuerte y resistente, y sin dudas puede hacerle frente al uso de retinol de manera progresiva, con una rutina de skincare acompañante. Es verdad que el retinol es un activo buenísimo, capaz de hacer que nos veamos más jóvenes, con menos arrugas, con la piel más luminosa. ¿Quién no va a querer sumar el retinol a su rutina? Veamos algunas fotos como ejemplos para que entiendan a qué me refiero con que una piel seca que no tenga una correcta rutina no puede usar retinol. Las pieles secas tienen todo el derecho de querer sumar este activo a su rutina. Ahora bien, no pueden hacerlo si la piel está seca por no recibir primero aquello que le está faltando. Si tenés piel seca y querés sumar el retinol a tu rutina, cuidado, ¿estás seguro de estar aportándole aquello de lo que carece? El retinol está buenísimo, pero si lo arrancás antes de solucionar la resequedad de tu piel, lo más probable es que termines viendo las estrellas. Siguiente caso que puede hacer que nuestra piel se lastime: usar ácido glicólico en concentraciones moderadas o altas, teniendo una piel con rosácea. El ácido glicólico es un alfa hidroxiácido buenísimo, que se usa un montón por su capacidad para renovar las capas más superficiales de la piel, mejorar la textura, mejorar las arrugas, aclarar manchas. La verdad es que suena como un activo muy tentador. ¿Hay alguien que no quiera mejorar todas estas cuestiones de su piel? Ahora bien, así como es muy tentador y suena buenísimo, tiene un costado, digamos que oscuro. El ácido glicólico puede ser súper irritante. Es capaz de penetrar profundamente en la epidermis y generar muchas molestias en pieles sensibles. A mayor concentración, las molestias serán mayores y la piel puede pasarla peor. Las pieles con rosácea tienen alterada su función de barrera. Esto quiere decir que pierden agua, que son sensibles, que son más propensas a ponerse coloradas, a reaccionar mal a productos de skincare. Si no están recibiendo el tratamiento adecuado, si no han implementado una correcta rutina de skincare que las ayude a mejorar su función de barrera,
Utilizar un ácido como el ácido glicólico, capaz de exfoliar y alterar aún más la función de barrera de la piel, podría ser catastrófico. Veamos algunas fotos como ejemplos para que entiendan a qué me refiero. Sin dudas, el ácido glicólico no es el ácido que le indicaría a una piel con rosácea que quiere trabajar sobre la textura, las arrugas, etc. Antes de incorporar cualquier tipo de activo renovador en estas pieles, hay que controlar el cuadro, comenzar con el tratamiento necesario para la rosácea, mejorar su función de barrera y disminuir lo más que se pueda los signos y síntomas de este cuadro. Nunca, nadie, jamás debería incorporar un ácido como el ácido glicólico en la rutina de skincare de una piel con rosácea que está súper brotada, llena de lesiones, inflamadísima. ¿Por qué? Porque esa piel podría terminar prendida a fuego. ¡Inocente palo! Si tenés rosácea y querés incorporar ácidos renovadores a tu rutina, te diría que no es por acá. No corre riesgos y para que tu piel no sufra, te recomiendo que visites a tu dermatólogo para que te ayude a armar tu rutina de skincare sin riesgos. Antes de seguir, le quiero agradecer al sponsor del video de hoy, Sleep & Glow. Es una de mis marcas favoritas y está ofreciendo descuentos por el Black Friday. Yo siempre les hablo mucho que amo la almohada Omnia. Es una de mis beauty tools favoritas y si todavía no tienen la suya, el Black Friday podría ser una muy buena oportunidad para conseguirla. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la almohada Omnia? Esta almohada es una almohada antiarrugas que ayuda a prevenir el desarrollo de las arrugas que se forman cuando dormimos con una almohada inadecuada. Cuando dormimos, nuestra piel puede sufrir de estiramiento y compresión si lo hacemos con una almohada común. Si estas fuerzas se prolongan en el tiempo, nuestra piel puede terminar por arrugarse. Estas arrugas reciben el nombre de arrugas del sueño. Una almohada antiarrugas es aquella que nos permite combatir esas fuerzas capaces de arrugarnos. Y esta es la que uso yo todos los días, la almohada Omnia de Sleep & Glow. Está diseñada por ortopedistas de manera tal que la piel no se estira ni se comprime al usarla. Los lados de la almohada tienen un espacio que evitan que la cara se arrugue al dormir de costado. Lo que más me gusta es que la almohada cuenta con estudios científicos que comprueban que realmente funciona. Se evidenciaron disminuciones significativas en arrugas del sueño con 3 meses de uso. Y ahora Sleep & Glow lanzó un avance en el apoyo holístico de la piel, la nueva almohada Omnia Skin Defense, reforzada con una funda de almohada antibacteriana con cobre. El cobre ayuda a disminuir el contenido de bacterias que vive sobre la superficie de la piel destruyéndolas. Estas pueden intervenir en el desarrollo de dermatosis tales como el acné, la dermatitis atópica, entre otras. Además, estimula la producción de colágeno para mejorar las arrugas y la elasticidad de la piel, para obtener así una piel menos inflamada, con menos bacterias, con menos edema y menos arrugas. Les dejo el link en la descripción para que puedan probar estos productos y les comparto un código de descuento para aprovechar durante el Black Friday. Muchas gracias Sleep & Glow por patrocinar otro de mis videos. Siguiente caso para tener en cuenta: ácido salicílico en pieles sensibles. Acá hay que hacer varias salvedades. No es que si tenés piel sensible no podés usar ácido salicílico de ninguna manera, pero es medio tentar al destino. La piel sensible es una piel que no se lleva muy bien con activos capaces de generar irritación. Estos pueden producir eritema, picazón, sensación de tirantez. Es cierto también que algunas pieles sensibles quieren usar activos tales como el ácido salicílico, dado que pueden tener mucha oleosidad, quieren mejorar el estado de los poros o quieren aclarar progresivamente alguna mancha. ¿Hay que evitar por completo el ácido salicílico en estas pieles? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Depende cuán sensible sea, en qué porcentaje esté el ácido salicílico y cuán controlada esté esa piel sensible. No es lo mismo una piel sensible que tiene una rutina buena para contrarrestar esa sensibilidad que una piel sensible que se lava la cara con jabón para lavar la ropa y no es hidratada nunca. Qué miedo pensar en una piel sensible que se lava con jabón y no se hidrata nunca. Estoy cansado, jefe. Algunas pieles sensibles bien tratadas, con una correcta rutina de limpieza e hidratación, podrán tolerar el ácido salicílico en concentraciones no tan altas. Incluso pieles con rosácea pueden verse beneficiadas cuando sumamos al ácido salicílico a su rutina, en concentraciones acordes en un contexto de rutina de skincare completa. Distinto es una piel con rosácea llena de pápulas, pústulas, súper inflamada. Aplicar ácido salicílico en este caso podría resultar un poco brusco. Entonces, conclusión:
pieles sensibles y ácido salicílico es una combinación riesgosa, pero no imposible. Usado inadecuadamente puede empeorar la sensibilidad de la piel y usado correctamente no habría problema. Siguiente caso que podría terminar muy mal. Una piel acnéica con muy mala función de barrera a la que le aplicamos ácido salicílico, peróxido de benzoilo o retinoides. Yo he estado ahí. Personas con acné saben de lo que hablo. De por sí, las pieles con acné tienen alterada su función de barrera. Si esta está en las últimas, muy comprometida por haber usado exfoliantes, por haberla apretujado, por haberle puesto remedios caseros para mejorar los granitos, y le sumamos alguno de estos activos irritantes, les puedo asegurar que es un infierno. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y se los digo con conocimiento de causa, porque me pasó más de una vez. Uno cuando tiene acné quiere mejorar el cuadro con lo que sea. Muchas veces, durante la adolescencia, cometemos el error de usar cosas inadecuadas en nuestra piel para mejorar este cuadro. Es muy común usar exfoliantes, limpiadores agresivos, remedios caseros. Es muy común también no hidratar lo suficiente y no usar protector solar. Imagínense esa piel agredida por todos los costados, con su función de barrera hecha a pedazos. La exfoliamos, la agredimos, no la cuidamos del sol, no la hidratamos. Ponerle una gota de salicílico, peróxido o algún retinoide puede ser fatal. Veamos algunas fotos como ejemplos para que entiendan a qué me refiero. A mí me pasó una vez en mi adolescencia que ante la desesperación, antes de conocer a mi dermatóloga, me dejé colocado un exfoliante de Neutrógena toda la noche. Un exfoliante que era para retirar a los 5 o 10 minutos. Al otro día, yo diría que me quedé sin función de barrera. Tenía la cara quemada. De solo pensar en ponerle un activo irritante a esa piel lesionada, me duele. Por eso, ténganlo en cuenta. Si tienen acné y quieren incorporar alguno de estos ácidos para mejorar el cuadro, primero asegúrense de que la función de barrera esté conservada. Hidraten, protejan del sol y luego sí, si quieren, incorporen los irritantes. Las pieles con acné deben hidratarse y cuidarse del sol. Eso de que las pieles grasas o acnéicas no requieren cuidado es un mito. Ténganlo en cuenta, me lo van a agradecer. Siguiente escenario que podría terminar mal. Usar vitamina C en pieles con acné activo. Especialmente vitamina C en concentraciones altas. Sí, yo sé que usar vitamina C en una piel con acné puede ser muy tentador, porque la vitamina C borra manchas y ayuda a combatir las cicatrices. Pero no se recomienda usarla mientras los brotes estén activos. La vitamina C pura, especialmente en concentraciones altas, puede ser bastante irritante. Una piel con acné activo ya de por sí está irritada. Sumarle la irritación causada por el ácido ascórbico es contraproducente. Estas pieles queremos desinflamarlas, no inflamarlas más. Distinto es sumar la vitamina C cuando los brotes están controlados y queremos tratar las secuelas. Ahí sí podría ser un buen momento para comenzar a usarla. Es por eso que al tratamiento del acné lo dividimos en dos etapas. La primera, cuando tratamos los brotes activos. En esta etapa buscamos desinflamar, disminuir las lesiones y controlar los brotes. En la segunda etapa, cuando los brotes ya no están activos, nos enfocamos en el tratamiento de las secuelas. Es en este momento que la vitamina C puede ser muy útil. Cuando la piel ya no tiene granitos y la inflamación no es el principal problema. Te compraste un serum de vitamina C y tenés granitos activos, no lo tires, no lo regales. Podría hacerte muy útil utilizarlo un poco más adelante, cuando los brotes estén controlados y puedas enfocarte en el tratamiento de las secuelas. La vitamina C es buenísima para borrar manchas de acné y promover la síntesis de colágeno para que las cicatrices mejoren. Hay que tener paciencia y usarla en el momento adecuado. Eso es muy importante. Habiendo dicho todo esto, ¿qué activos sí son buenos para cada uno de estos escenarios? Como para que no se vayan de este video con un mal sabor de boca. Para la piel seca, yo recomiendo el uso de ceramidas, ácido hialurónico, productos que tengan lípidos que suplan los lípidos que no está produciendo la piel por sí sola. Les puedo mencionar como ejemplos de productos a los hidratantes de CeraVe, a la crema nutritiva de noche de Dermagloss, a la crema Aquaporin Active de Eucerin, la crema Ureadin de Isdin, la crema hidratante facial de Aveno, la crema Soothing Cream de Skin 1004, entre otros. Para pieles con rosácea y pieles sensibles, yo recomiendo el uso de activos calmantes, reparadores, hidratantes. Les menciono algunos productos. La crema hidratante de la línea Yalucica de Skin 1004, la ampolla de la línea Yalucica de Skin 1004, la crema Toleriane Sensitive de la Roche-Posay, la crema Sensibio AR de Bioderma, entre otros. Si tienen una piel con rosácea controlada y quieren incorporar ácidos renovadores a su rutina,
les recomiendo que vayan por ácidos tranqui, como los polihidroxiácidos. Pueden encontrarlos, por ejemplo, en la crema Bright Boost de Neutrogena. Si tienen una piel acnéica, con una función de barrera alterada, antes de incorporar cualquier ácido, les recomiendo usar productos tales como los hidratantes de CeraVe, el Cicaplast Baume de la Roche-Posay o el Aquaphor de Eucerin, para reforzar la función de barrera. Si tienen una piel con tendencia al acné y quieren controlar los brotes con algún producto que además ayude a combatir las manchitas, les puedo recomendar el Serum Anti-Imperfecciones de Garnier, el Serum Effaclar de la Roche-Posay, el Serum Triple Efecto de Eucerin o la crema Normaderm de Vichy. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿les ha pasado de usar algún activo o producto y terminar con la cara prendida a fuego? ¿Cuál fue el activo o producto en cuestión? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.